Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy estaremos analizando el poder militar de los Estados Unidos ante los conflictos globales. Estados Unidos y su peso militar en las guerras de Ucrania, Israel y la reciente incursión contra los hutíes en el Mar Rojo. Bueno, pues estamos de regreso y vamos a poder platicar con ustedes acerca de cuál es el papel y cuál es el rol que juega Estados Unidos en la situación geopolítica del mundo. En estos últimos años hemos visto cómo los Estados Unidos ha de alguna u otra manera estado cerca sobre los diferentes conflictos bélicos que ha habido en el mundo en la era reciente. Estados Unidos, pues históricamente es un actor militar muy dominante en el escenario global. Interviene en conflictos con la justificación ya sea de proteger intereses estratégicos o reforzar alianzas o garantizar estabilidad internacional. Sabemos que esto en muchas ocasiones son perfectos, vamos a llamarlo, pues sí, perfectas posiciones como para poder tener ciertas ventajas a nivel global. Sin embargo, la participación de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, de Israel y en el Mar Rojo ahora recientemente han generado un intenso debate sobre si su accionar está ayudando a mantener el orden mundial o si por el contrario está exacerbando las tensiones, prolongando guerras con impactos plenamente devastadores. Hemos visto lo que ha sucedido en Ucrania y en Rusia, miles de muertos diarios en las dos, también no de menor escala lo que está sucediendo en Israel y Gaza. Entonces, pues bueno, esto que vamos a estar analizando el día de hoy vamos a poder entender cuál es el rol específico de los Estados Unidos en estos conflictos desde una perspectiva completamente geopolítica, si es estratégica. Vamos a examinar los efectos del apoyo militar que Estados Unidos da a estos países y las posibles consecuencias en las decisiones de política internacional. Bueno, pues empecemos con hablar con el tema de Ucrania y Rusia. El conflicto de Rusia y Ucrania inició aproximadamente en febrero del 2022 y se ha convertido en una de las guerras más mediáticas y costosas de los últimos tiempos. Estados Unidos ha sido un principalísimo proveedor de ayuda militar para Ucrania y ha destinado hasta el día de hoy, creo que van más de $100 mil millones en armamento y entrenamiento y asistencia económica, etcétera, ayuda humanitaria, demás. Entonces, vamos a poder descifrar cuáles son las razones de apoyo, o al menos las que yo considero que fueron las razones de apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. En primer lugar, la defensa del orden global y de la OTAN. Washington ha justificado la intervención argumentando que la invasión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa y los principios democráticos. Esto estamos hablando eran las declaraciones con Joe Biden. Ahora claramente el terreno geopolítico con Donald Trump ha cambiado, pero digamos que esto fueron las declaraciones históricamente. La OTAN, o NATO en inglés, que es liderada por Estados Unidos, ahora con Trump ya es quererse salir de la OTAN, han utilizado este conflicto como una oportunidad para poder reafirmar su importancia en la defensa de Occidente. Entonces esto es muy muy importante, digamos de que de hecho de estos datos históricos de cuando empezó en febrero de 2022, todavía estaba a cargo de la administración de Biden, una administración en el sentido mucho más mesurada, con una serie de apoyos internacionales y demás, es decir, ejercían la hegemonía, vamos a llamarla comercial y no necesariamente con incursiones militares, digamos que dejaban que los otros países hicieran sus guerras, pelearan y ellos daban el apoyo para poder generar estas narrativas más adelante. En segunda, pues bueno, los intereses estratégicos de la región, mantener
a Rusia siempre para Estados Unidos debilitada es muy bueno, es decir, que Estados Unidos siempre ejerza una hegemonía tanto militar, económica y tal con Rusia, y eso pues reduce las capacidades de los rusos para poder expandir su influencia a otras regiones, que claramente es lo que Vladimir Putin ha querido hacer con Ucrania, es decir, quería recuperar parte del territorio que también desde hace ya muchos años Rusia se separó o Ucrania se separó de Rusia, y siempre han tenido esta parte del conflicto hasta que se le ocurrió al señor Vladimir Putin recuperar esos terrenos de Ucrania, y por qué no, pues bueno, empezó el tema de la invasión. Ucrania ha servido como una especie de proxy, digamos, en la lucha entre Occidente y Rusia, en donde se ha minimizado la necesidad de la intervención directa de tropas estadounidenses. Y tercero, digamos, los beneficios económicos y geopolíticos. La guerra ha incentivado el gasto de la defensa militar. Hay libros muy buenos de economía de guerra, y realmente vemos cómo la guerra realmente hace y crece economías, porque cuando hay guerra, pues bueno, evidentemente todo se dispara, y los países que producen más armamento, que producen alimentos, todos son los que empiezan a generar este tipo de situaciones económicas. La verdad es que es muy desafortunado porque, pues bueno, la guerra siempre trae cosas terribles, ¿no? Para muchísimas personas, para muchísimas familias, lugares devastados, etcétera, familias completamente destruidas, niños que se quedan huérfanos, etcétera, papás que se quedan sin sus hijos. Entonces es un tema terrible que la verdad es que gracias a Dios nunca nosotros los mexicanos hemos experimentado. Sin embargo, pues es una manera de generar un impacto económico, y pues bueno, eso Estados Unidos también lo sabe muy bien. Y Europa, ante la amenaza que ha surtido de Rusia, ha reforzado su dependencia en Estados Unidos, aumentando pues compras de gas, armamento estadounidense, etcétera. Entonces eso les hablaba de la economía de guerra, es muy importante para esto que vamos a estar analizando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del apoyo de Estados Unidos a Ucrania? Y esto creo que lo hemos estado viendo en estas últimas semanas, y no necesariamente cuando empezó la guerra con Biden. El respaldo militar ha permitido que Ucrania sin duda pueda resistir la invasión que Rusia tiene. Rusia es un país, digamos, es una potencia militar también. Entonces, realmente ha sido completamente heroico lo que han hecho los ucranianos en torno al ejército ruso, y eso no lo hubieran podido lograr sin los Estados Unidos. Pero se han generado, por supuesto, desafíos, ¿no? Hay una erosión del apoyo internacional, es decir, que con este paso del tiempo y esta guerra que se planteaba que se iba a terminar prácticamente en 15 minutos, y ahora ya van más de 2 años, casi 3 años en esta guerra, pues bueno, ya vieron que no, el entusiasmo para financiar la guerra pues ya se ha visto disminuido. Eso es lo que hemos estado viendo ahora con el presidente Trump, porque pues bueno, también el Congreso es quien decide habilitar los recursos para poder financiar este tipo de incursiones militares o de apoyos militares, y el Congreso en este momento, que ya cambió a una prácticamente a una hegemonía de parte del Partido Republicano y a cargo ahora de la administración de Trump, pues bueno, esto ya no les está gustando. La estrategia rusa de desgaste, Moscú, aunque han tenido momentos de resiliencia, pues han tenido que adaptar su economía al fortalecimiento de la industria militar, y esto con el apoyo de China, Irán y Corea del Norte. Digamos que estos 3 países empiezan a ser muy relevantes en el tema de la ayuda a Rusia, y el resto del mundo con Estados Unidos o con Ucrania. Entonces sí ha sido una situación bastante complicada. Después, pues bueno, la posible escalada nuclear. Si Ucrania recibe armamento avanzado, Rusia puede interpretar que esto es una amenaza existencial, aumentando el riesgo de la respuesta nuclear. Y aquí es donde, pues bueno, ya todos los países ya se meten, porque ya un tema nuclear, pues ya estamos hablando de una escalada de otra categoría. Entonces la gran incógnita es que cuando Estados Unidos
se mete, esto podrá seguir sosteniendo el esfuerzo de desgastar su propia economía y provocar una escalada que pueda involucrar de manera muy muy directa a una guerra. A mí me parece que sí. Entonces por eso hay que tener, insisto, hay que tener mucho cuidado en qué es lo que están soportando los Estados Unidos bajo las ideas de Ucrania, qué es lo que soporta Rusia. Digamos que tienen que ser como muy mesurados al momento de entrarle, ahora que vemos que la negociación es prácticamente mañana martes 18 de marzo. El presidente de los Estados Unidos y Vladimir Putin tendrán una conversación a ver si es que llegan a un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania y Rusia. Habrá que saber si el apoyo de los Estados Unidos que tiene para todas las demás naciones, realmente esa parte es inquebrantable, o qué hay detrás de esto. Imagínense nada más todo lo que se puede llegar a negociar entre los primeros mandatarios de estos países en cuanto al apoyo a la guerra de los Estados Unidos. Es muy importante, y eso Estados Unidos lo deja en el tablero, digamos, geopolítico muy bien parado. Lo deja de una manera en donde claramente sigue ejerciendo su poder a nivel mundial. Digamos que Estados Unidos, pues, es el país más poderoso en absolutamente todos los sentidos. Es una potencia económica, o la más importante de las potencias económicas. En la potencia militar, sin duda, es la más importante o de las más importantes. Entonces, pues bueno, esto hay intereses que para ellos y para los grandes jugadores son intereses geopolíticos, y esto, pues, me parece que generan también algunos riesgos en donde habrá que tener mucho cuidado. Ahora hablemos del tema del respaldo de los Estados Unidos a Israel. Desde el ataque de Hamas, no sé si recuerdan que fue el día 7 de octubre del 2023, en donde murieron más de 1,200 israelíes, Estados Unidos realmente reafirmó el apoyo a Israel. Esto también sucedió cuando estaba Joe Biden en la presidencia. Y empezaron a haber una serie de vetos en la ONU de presencia militar y todo disuasivo en la región. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos del respaldo de Estados Unidos a Israel? Pues a mí me parece muy muy importante la parte de que Israel y Estados Unidos han tenido una alianza histórica, ¿no? Y que han tenido un cabildeo político perfecto. Israel ha sido el principal aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente desde la Segunda Guerra Mundial, con un fuerte respaldo de cabildeo que es completamente pro-israelí en Washington. Y la relación se ha basado en una cooperación militar y tecnológica absoluta, lo que ha convertido que Israel sea la mayor potencia militar en esa región. Entonces, digamos que Estados Unidos, de manera en cómo mueve su tablero geopolítico, a través de los apoyos económicos, a través de los apoyos diplomáticos que ha logrado generar ante la ONU y tal, en donde Estados Unidos tiene una posición también muy muy importante, pues bueno, ha logrado que han tenido una cooperación, y tiene, digamos, que una parte muy importante en el Medio Oriente, Estados Unidos, como para poder tener una capacidad de respuesta y un aliado en ese sentido militar en cuestión de cualquier, así que para cualquier momento que lo logren llegar a necesitar. Y la segunda, pues bueno, el tema de la contención de Irán y sus aliados. No es ningún secreto que Irán ha apoyado a los grupos de estos radicales como Hamas y Hezbollah, y ahora el tema de los hutíes. Entonces, pues claro que Washington busca evitar que Irán aumente la influencia en el Medio Oriente, y esto también lo logra con Israel. Israel le ayuda como la forma de para que ellos se puedan disuadir e involucrarse directamente en el conflicto. Y 3, pues la estabilidad del mercado energético. Un conflicto que se descontrola podría afectar la producción de petróleo en la región, impactando la economía global, y la presencia de los Estados Unidos busca evitar que la guerra se expanda a otros países árabes, porque como les digo, Estados Unidos claro que tiene muchos intereses en todo el mundo,
pero también no decide muchas veces no entrar en discusión y prácticamente poner a los gallos a pelear, ¿no? Y los riesgos que ahora vemos dentro de las consecuencias en el apoyo de los Estados Unidos a Israel es, uno, pues la crisis humanitaria y el rechazo global, ¿no? La ofensiva que ha habido de Israel a Gaza ha causado más de 30,000 muertes y en su mayoría son civiles, generando pues que hay muchas opiniones internacionales de condena a estas acciones militares. También en el aislamiento diplomático de Estados Unidos ha bloqueado varias resoluciones de la ONU que pedían un alto al fuego, lo que ha deteriorado pues la imagen del mundo árabe, ¿no? Y el riesgo de una guerra regional. Si Irán decidiese involucrarse más directamente, Estados Unidos tiene que verse obligado a intervenir con las fuerzas militares y esto pues bueno va a desatar un conflicto a mucho mayor escala. El día de hoy, después de la incursión militar de los Estados Unidos, en donde mandaron varios misiles a donde estaban los hutíes, salió el líder de los hutíes, pues justamente también haciendo unas declaraciones en donde, pues bueno, esperemos que este conflicto no se escale, ¿no? Pero definitivamente, pues mientras en Ucrania y en Israel los titulares dominan que ha abierto un frente militar contra los hutíes el día de ayer en Yemen, este grupo, que está respaldado absolutamente por Irán, ha estado atacando barcos comerciales en el Mar Rojo, lo que lleva a Estados Unidos y al Reino Unido a lanzar ataques aéreos en represalia, ¿no? ¿Qué sucedía con estos hutíes? No sé si ustedes saben, pero digamos que el comercio muy grande entre Europa y Estados Unidos pasa por el Mar Rojo y entonces pues ahí los hutíes tienen una oportunidad de poder tener y entonces vienen pues todas las acciones digamos terroristas que ahora ya están consideradas como terroristas, en donde vienen los saqueos, hacen los secuestros de los barcos, etcétera, se han logrado y los atacan con misiles y en algunas ocasiones inclusive se suben a robarlos de manera física y presencial. Entonces la razón de la intervención de Estados Unidos pues es justamente la protección del comercio global, como ya les decía, en la ruta del Mar Rojo. Segunda, el mensaje de Irán a los otros actores regionales es que Estados Unidos busca demostrar que no va a permitir que los grupos respaldados por Irán desestabilicen la región. Eso es otra de las cosas, y dentro de las declaraciones de Donald Trump acerca de estos grupos terroristas, pues bueno, los hutíes también están dentro de estos, así como logró hacerlo con los cárteles del narcotráfico mexicano, y evitar el crecimiento de un conflicto, ¿no? Si los hutíes continúan con los ataques, pues más países van a verse obligados a intervenir, aumentando la posibilidad de esto, de una escalada, y habrá un conflicto mayor. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Eso está bastante nuevo en esta incursión, pero es un tema que ha sido históricamente desde hace mucho tiempo, en donde los hutíes tienen este tipo de prácticas, y pues bueno, ahora ya que llegó el gran bully, el gran jugador del tablero de Risk, Donald Trump, está poniendo o está intentando poner las cosas en orden a nivel mundial. Yo creo que las consecuencias de las intervenciones, en general de las intervenciones, pero vamos a hablar en este caso de la de Yemen, puede ser que haya una nueva guerra prolongada, ¿no? Y pues eso, la verdad es que no les conviene absolutamente a nadie. Y pues una mayor escalada a Irán. Yo creo que en este momento Estados Unidos está decidiendo atacar a los hutíes para ver y para poder calar o calzar hasta dónde puede estirar la liga con Irán. Eso es solamente una percepción absolutamente mía. Esperemos que no se equivoquen en el cálculo y que Irán no responda, porque ahí pues bueno, sí se puede escalar un conflicto mucho más elevado, porque pues recuerden que Irán es una potencia en la creación de armamento nuclear. Entonces digo, no más que Estados Unidos, pero pues al final de cuentas esto no nos conviene a nadie.
Entonces ya vamos directamente a las conclusiones, ¿no? De los Estados Unidos como garantía de seguridad. Es un factor de inestabilidad. Sigue siendo un actor militar, o digamos el más influyente de todo el mundo. Pero, pues bueno, cuando participa en este tipo de situaciones se plantean varios dilemas. El primero es en Ucrania, si el apoyo ha frenado la expansión rusa, pero ha logrado prolongar el conflicto, agotando los recursos. En cuestión de Israel, sí ha reforzado a su aliado, pero se ha dañado la imagen global y podría desatar una guerra mayor. Y en Yemen, que ha intervenido para proteger el comercio, pero corre el riesgo de quedar atrapado en otro conflicto prolongado, que es el que les venía yo diciendo. A mi muy particular punto de vista es la parte del posible conflicto que Estados Unidos pueda llegar a tener con Irán, que es un país que, digamos, apoya directamente a los hutíes. Y pues bueno, esto definitivamente es una situación que no quisiéramos ver en este momento. Me parece que el gran desafío de los Estados Unidos es evitar que estos frentes de conflicto se conviertan en un desgaste insostenible que afecten su propia estabilidad económica y política. La grandísima pregunta es, ¿Estados Unidos está actuando como un garante de orden mundial o está alimentando un ciclo de guerra sin fin? Dime qué opinas, déjanos tus comentarios y pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Hoy fue un programa especial con una duración un poquito más de lo normal, pero agradezco mucho que nos hayan escuchado y nos vemos la próxima.